South Central, Los Ángeles. Aquí viven las bandas callejeras más peligrosas de Estados Unidos, los Bloods y los Crips. Empezaron como matones de escuela, pero su influencia se extendió como un virus. ¿Estás dispuesto a robar? ¿A saquear? ¿Al pillaje? Estas bandas rivales se enfrentan a tiros en sangrientas vendetas. El objetivo principal es que se celebre el mayor número posible de funerales. Las calles se llenan de sangre y la policía declara la guerra a las bandas. Y luego os meteremos en la cárcel. Eso es lo que os espera, así que largaos de la ciudad. La presión de la policía convierte las calles en un polvorín. Cuando explota, la violencia de las bandas siembra el caos en la ciudad de Los Ángeles. Hollywood, 21 de marzo de 1972. Después de un concierto en el Palladium, los asistentes se diseminan por las calles. Entre ellos pandilleros juveniles. Aunque no estuvo en el Palladium, Angelo White los conoce bien. Los fines de semana íbamos a los conciertos que se celebraban por toda la ciudad y nos enfrentábamos a las bandas rivales. Entre la multitud está Robert Ballou, hijo de un destacado abogado y jugador de fútbol americano de Los Ángeles High. Ballou se ve rodeado por un grupo de jóvenes que le piden su chaqueta de cuero y la cartera. Es a lo que nos dedicábamos entonces, a robar chaquetas de cuero. Cuando se niega a dársela, la banda le ataca, lanzando sobre el indefenso joven una lluvia de puñetazos y patadas. Tras robarle la chaqueta, los agresores huyen rápidamente. Éramos jóvenes y nos dedicábamos a robar y a pelearnos. Ballou muere a consecuencia de las heridas. No me entraba en la cabeza que pudieran matar a golpes a un joven por una chaqueta de cuero. 9 jóvenes son acusados de asesinato. Diez de ellos suben a un coche y dan vueltas por las calles hasta que ven a una persona que camina sola. Entonces salen los 10 del coche y le amenazan o le golpean con algo y le quitan la chaqueta. Es la primera muerte atribuida a una banda que se hace llamar los Crips. Este asesinato otorga carta de naturaleza a una serie de bandas callejeras que no sienten ningún respeto por la vida humana. Los agentes de policía sabíamos que nos enfrentábamos a un gran problema. Los Crips nacen en South Central, un área que la autopista del puerto divide en zona este y zona oeste. Esta zona está a un mundo de distancia del próspero Beverly Hills. La comunidad afroamericana cuenta con malas escuelas, unas viviendas inadecuadas y un desempleo 3 veces más alto que la media nacional. Raymond Lee Washington, de 15 años, forma una banda con 10 de sus amigos. Debido a su juventud, se hacen llamar los Crips, las cunas. Se llamaba Washington y era un general. Era como Al Capone y tenía una cicatriz igual que Al Capone. Para los jóvenes Crips de Washington, los disturbios de Watts de 1965 son un recuerdo cercano. La frustración y el resentimiento por su marginación social y la brutalidad policial hicieron salir a la comunidad negra a las calles. Los 6 días de disturbios dejaron 34 muertos y más de 1000 heridos. Rioting in the Negro section of Los Angeles left behind scenes reminiscent of war-torn cities. It took the appearance of 14,000 troops to bring an end to what both Negro and white leaders called insurrection by hoodlums. Tras esos disturbios, los afroamericanos de los años 60 abrazan el movimiento de los Panteras Negras. Los Panteras Negras predican la revolución y la resistencia armada contra los cerdos, como denominan ellos a la policía. Su mensaje cala en los jóvenes Crips. Nosotros teníamos 13 o 14 años y todo aquello nos sonaba a chino. Lo único que entendíamos era eso de los cerdos. Washington y sus amigos deciden crear su propia organización, imitando incluso las chaquetas de cuero que llevaban los Panteras Negras.
Los Crips son solo una de las muchas bandas callejeras que proliferan en la deprimida zona este. Había muchas bandas en la zona este. En cada calle había una banda. Para jóvenes como Raymond Danny Foucault, entrar en otro barrio era sinónimo de problemas. Había tipos que te robaban si cruzabas una determinada barrera. Si entrabas en Campton Boulevard, lo normal es que te parara alguien y te preguntara de dónde eras. En la feudal South Central, los pandilleros adolescentes se prueban a sí mismos a puñetazo limpio. En esos combates, Raymond Washington es el rey. Retaba a cualquiera, de donde fuera, en cualquier momento, en todo momento. Podría tumbar a Tyson sin ningún problema. Su fama de duro hace que sea respetado y que muchos jóvenes se unan a su banda. Si estabas con Raymond, estabas con el tío que era capaz de proteger a todo el mundo. Él cuidaba de la gente. Tenía lo que ahora llamamos valores, pero entonces no sabíamos lo que eran los valores, pero él los tenía. A pesar de su juventud, Washington tiene madera de líder y traza un plan para crear la banda más poderosa de la ciudad. Daba igual la banda a la que pertenecieras. Si estabas con Raymond en aquella época, cuando él tenía 16 o 17 años, estabas con el presidente. Estabas con él. Estabas cerca del núcleo de poder, cerca del centro de energía. Él lo era todo. En la primavera de 1971, Washington se acerca un poco más a su sueño. Convence a las bandas rivales de la zona oeste para formar una alianza con los Crips. Venía gente de todas partes para iniciarse en la banda. Washington utiliza la violencia y los robos callejeros para labrarse una reputación de Robin Hood moderno. Era el jefe de los bandidos de las zonas pobres que robaban en las zonas ricas. Les requisaba el material para repartirlo en su barrio. Así es como funcionaba Raymond cuando lo conocí. Los Crips llevan bastones, emulando a los héroes de las películas policiales afroamericanas de principios de los años 70. Sus víctimas describen a los agresores como tullidos, Crips en inglés. El nombre Crips se convierte en Crips. Estos pandilleros adoptan un estilo de vida que ellos llaman creeping. Creeping significaba: ¿estás dispuesto a robar? ¿A saquear? ¿Al pillaje? El sheriff Ken Bell patrulla las calles de South Central y es testigo del ascenso de los Crips. Empezaron a crecer calle a calle, barrio a barrio. Las escuelas se convierten en centros de reclutamiento de pandilleros adolescentes. Empezamos a sancionar a los chicos, a expulsarlos y a repartirlos entre diferentes escuelas. El propio Washington es expulsado de varias escuelas por pelearse. Pero al intentar acabar con la violencia, las autoridades escolares no hacen más que empeorar la situación. Los elementos conflictivos empezaron a moverse por todos los barrios de Los Ángeles. Cuando les expulsaban de una escuela, iban a otra, y en la nueva reclutaban a nuevos chicos. Y así es como crecieron los Crips. En 1972 hay 6 bandas de los Crips en Los Ángeles. Se enfrentan a cualquiera que se interponga en su camino. Chiti chiti bang bang. Los Crips no mueren, se multiplican. Crip o muerte. O eras un Crip o estabas contra nosotros. Aunque son muchas las bandas que sucumben a la presión de los Crips, hay unas cuantas dispuestas a defender su territorio. De Stoker a Wilshire y de Fairfax a Figaro. Hubo un tiempo en que todo eso era de los Blackstones. T. Rogers es el fundador de una banda de la zona oeste llamada los Black P. Stones, los Piedras Negras, y no acepta que los Crips entren en su territorio. Los tíos del otro lado de la doble línea amarilla venían a nuestro barrio a violar, robar y a asaltar casas.
Así que les dijimos que para cometer esas fechorías se quedaran en su zona, que lo hicieran en su barrio. Y fue entonces cuando empezaron los enfrentamientos y las peleas. Los Black P. Stones se ponen en contacto con otras bandas para detener la expansión de los Crips. Organizamos una reunión en el Instituto Manual Arts, a la que asistieron 4 grupos. Todos acordamos defendernos mutuamente. Y si alguno de nosotros tenía problemas o necesitaba ayuda, los otros le apoyarían en lo que hiciera falta. Ya sabes, cuantos más mejor. Para distinguirse en la batalla, los dos grupos eligen un color distinto. Los Crips van de azul, y la Alianza Anti-Crips elige el rojo y se hacen llamar los Bloods. Estas pequeñas pandillas de matones adolescentes se han convertido en 2 ejércitos urbanos. Los Bloods y los Crips están a punto de entrar en guerra. No pensamos en que acabaríamos enterrando a nuestros mejores amigos. Los Ángeles en los años 70. 2 bandas en guerra se disputan South Central. Los Bloods y los Crips se multiplican por toda la ciudad. Se establecen límites y fronteras en la guerra por el control territorial. Los Crips pasan a la ofensiva lanzando ataques contra los barrios rivales. Íbamos a las fiestas y a los bailes que se organizaban y empezábamos a pelearnos. De eso se trataba. Eran auténticas batallas campales. Utilizaban cadenas de bici, gatos de coche, palos o bates de béisbol. Pero los Crips superan en número a los Bloods por 3-1. Los Bloods necesitan algo más que la fuerza de los puños para hacerles frente. Tenían que conseguir armas para neutralizar nuestra superioridad numérica. Los días de las peleas a puñetazos han terminado. Los robos aumentan a medida que estos pandilleros inician su propia carrera armamentística. Entras en una casa, robas una escopeta, le recortas el cañón y ya tienes una recortada. Las del calibre 22 y 32 eran muy populares. Ahora tanto los Bloods como los Crips llevan armas de fuego. Raymond Lee Washington, el fundador de los Crips, reniega del uso de las armas. Cree que los hombres de verdad demuestran su valor a puñetazos. Pero en 1974 Washington es encarcelado por robo en segundo grado. Entre rejas, el luchador callejero de la vieja escuela se siente decepcionado con la banda que fundó. Mientras tanto, en las calles, la guerra entre los Crips y los Bloods entra en una nueva fase con el nacimiento de los tiroteos móviles. 1974, Baldwin Village. T. Rogers, de 16 años, y sus Black P. Stones pasan las horas delante de la casa de la madre de Rogers. Todo el mundo venía a casa de mi madre. Su casa era nuestro lugar de reunión y todo el mundo iba allí a hacer los deberes o a bailar. Las chicas le contaban sus problemas a mi madre y los chicos andábamos por allí. Levantábamos pesas, boxeábamos, jugábamos al fútbol, ya sabes, todas esas cosas que hacen los chicos. De pronto un coche se aproxima a la casa a poca velocidad. Ha nacido el tiroteo desde el coche. Después del tiroteo hicimos recuento y todo el mundo gritó su nombre. Hubo un nombre que no se pronunció. Se escuchó un murmullo. Un Black P. Stone de 14 años ha recibido un disparo en la cabeza. Estaba tirado entre el coche y la alcantarilla, entre el coche y la acera. Yo me agaché y apoyé su cabeza en mi regazo. Sus sesos se escurrieron entre mis dedos. Tuve que ir a casa de su madre, de su hermana y de su hermano pequeño. Tuve que ir a su casa y decirles que lo habían matado por estar conmigo.
¿Y quién soy yo? Entre 1972 y 1974, el número de asesinatos relacionados con las bandas se dobló y pasó de 32 a 70. Ante el aumento de la tasa de criminalidad, la policía tiene que crear unidades especializadas contra las bandas. Yo no daba crédito al hecho de que cada vez se cometieran más actos criminales. Daba igual el número de gente que encarcelaras. Siempre había otro incidente. Llegó un punto en el que te preguntabas qué estabas haciendo tú allí. Porque el problema era demasiado grande. En South Central hay un flujo constante de nuevos reclutas. Kershawn Scott se une a los 8 Trey Gangster Crips con solo 12 años. Adopta el alias de Lil Monster. Para Scott y sus amigos, las armas y los tiroteos son una parte más de su vida. Al principio no noté ninguna diferencia porque la gente que me rodeaba no había cambiado. Eran los mismos chicos con los que había crecido desde que llevábamos pantalones cortos, con quienes había jugado a las canicas y había volado cometas. Pero ya no jugábamos a las canicas ni volábamos cometas, ahora pegábamos tiros. Esta nueva generación de niños soldado debe demostrar su valía. Ellos lo llaman trabajo. Trabajar puede consistir en escribir tu nombre en las paredes, pintar con spray, robar a la gente, dar palizas o incluso cometer un asesinato. Vas subiendo de rango según lo que hayas hecho. Obviamente, cuantos más trabajos haces, mayor es tu reputación. Más respeto te tienen y más rápidamente subes. Yo me tomé mi posición en el grupo muy en serio. Todos los días me ponía ese uniforme y me iba a trabajar. Cuando Raymond Washington, el fundador de los Crips, sale de la cárcel, regresa a South Central. El sheriff Campbell lo ve por primera vez en un funeral en South Central. Abrí bien los ojos. Estaba observando a todos los pandilleros que se habían congregado para asistir al funeral y vi cómo se acercaba Raymond. Vi llegar a Raymond y de pronto todo el mundo le rodeó. Ha llegado el padrino. La personalidad de Washington sorprende a Bell. Me impresionó, porque no era el típico fanfarrón. Era más bien de maneras suaves. Puede que se comportara así porque yo era policía, pero siempre me sorprendió comprobar que sabía estar en su sitio. El sheriff Bell cree que el fundador de los Crips puede utilizar su influencia para detener el baño de sangre. Yo confiaba en que si nos poníamos en contacto con él, podíamos ayudarle a hacer algo positivo, porque yo creía en lo que él quería hacer. Pero para cuando volvió a casa, los Crips habían crecido mucho. Durante su ausencia, los Crips se han hecho poderosos y escapan al control de Washington. Ahora hay 45 bandas Crips repartidas por Los Ángeles. Pero no solo se enfrentan con los Bloods, también se enfrentan entre ellas. Había muchos barrios y cada uno tenía su propia banda. Todos eran Crips, y por eso a veces te ponías a pegar tiros pensando que le estabas disparando al enemigo y resulta que les estabas disparando a los Crips. Y si disparas contra un Crip, sabes que ese Crip volverá a por ti. Estas luchas internas acaban con la paciencia del padre fundador de los Crips. Yo hablé con él para intentar volver a hacer lo que hacíamos antes, pero él ya no quería saber nada. Supongo que se enamoró de una mujer y quería asumir la responsabilidad de tener hijos, conseguir un trabajo y vivir su vida. 9 de agosto de 1979. Raymond Lee Washington está en esta esquina de la 64 y San Pedro.
Un coche se aproxima lentamente. Sus ocupantes gritan el nombre de Washington. Raymond solía decirnos, nunca os acerquéis a un coche. Nunca os acerquéis a un coche. Washington debe haber reconocido a los ocupantes porque ignora su propio consejo y se acerca al vehículo. De pronto, uno de los ocupantes esgrime una recortada. Un disparo a quemarropa. Los perdigones le perforan el estómago. El fundador de los Crips es trasladado al hospital. El joven de 26 años muere a consecuencia de las heridas. Él se acercó al coche, y eso automáticamente nos hizo pensar que había sido alguien a quien conocía. Había rumores en el sentido de que Washington estaba intentando negociar una paz con los Brims, una banda rival Blood. Pero el sheriff Campbell no cree que lo haya asesinado una banda rival. Tengo la certeza de que fue un Crip. Si hubiera sido un Blood, no solo lo habríamos sabido, seguro que alguien se hubiera ido de la lengua. El asesinato de Washington nunca será resuelto. Su muerte rompe la frágil alianza de los Crips. Sin un líder o dirección clara, los Crips se enfrentan entre ellos. En la zona oeste se enfrentan dos de las bandas más grandes, los 8 Trey Gangsters y sus vecinos, los Rolling Sixties. Todo empieza con una disputa por una chica en una fiesta que deriva en un tiroteo. Los 8 Trey nos pusimos enseguida manos a la obra porque teníamos ganas de guerra. Queríamos demostrar lo que valíamos. La guerra con los Sixties nos dio la oportunidad y nos lanzamos de cabeza. Para librar esa guerra, los 8 Trey Gangsters necesitan armas. 31 de diciembre de 1980, South Central. Habíamos trazado el plan de entrar en la armería esa noche a las 12 para robar las armas. Los Rolling Sixties le tienden una emboscada a Monster Cody, el hermano de Kershaw Scott, cuando esté reconociendo el terreno para robar una armería de Hawthorne Boulevard. Mi hermano no iba armado y recibió 5 disparos. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que quien había hecho aquello tenía que pagarlo. Y no iba a ser ojo por ojo. Si tú te has cargado a mi hermano, yo intentaré cargarme a 10 de los tuyos por lo que has hecho. Planeé una misión de venganza. Y la ejecutamos como estaba previsto. La noche siguiente, Scott y sus hombres cruzan la avenida Western en una furgoneta robada. Recorren las calles enemigas a la caza de los asesinos. Al no encontrar a nadie, los 8 Treys aparcan junto a una fiesta de los Rolling Sixties. Bajan del coche y abren fuego. Scott mata a una persona y hiere a 4 más. Un mes más tarde estaba en la cárcel por asesinato, junto a todos los que me acompañaron. Kershaw Scott cumple una condena de casi 6 años en la California Youth Authority. Solo tiene 15 años. Si hubiera tenido un año más, aún seguiría en la cárcel. Y ya hace 21 años que salí de allí. En menos de una década, la guerra entre bandas ha pasado de las peleas en los patios escolares a masacres nocturnas. Estos pandilleros están ahora atrapados en la cultura de la vendetta. En 1980 se cometen 355 homicidios relacionados con las bandas en el condado de Los Ángeles. Pero un asesino aún más sanguinario está a punto de llegar a las calles. Enfrentó a hermanos contra hermanos, a hermanas contra hermanas. Esa droga hizo que las madres vendieran a sus hijos.
En 1982 hay 155 bandas callejeras afroamericanas en Los Ángeles. Los Bloods y los Crips están inmersos en una espiral de violencia. Y ahora los Crips se están matando entre ellos en una cruenta guerra civil. El objetivo principal es que se celebre el mayor número posible de funerales. La naturaleza del conflicto entre bandas está a punto de cambiar. Y el motivo es un polvo blanco que tiene un peligroso atractivo: cocaína. En 1982, un golpe policial contra el narcotráfico en Florida empuja el tráfico de drogas hacia el oeste. Los traficantes introducen toneladas de cocaína a través de la frontera mexicana y Los Ángeles se convierte en la capital de la cocaína de Estados Unidos. Pero a $100 el gramo es una droga solo al alcance de los ricos de Hollywood. En busca de mayores beneficios, los traficantes empiezan a producir una nueva droga mucho más peligrosa y asequible: el crack. Kershaw Scott sale de la cárcel en 1986, con 21 años. Ha cumplido una condena de 6 años por un asesinato cometido en venganza por la muerte de su hermano. No aprendí la lección. Aprendí a ser mejor delincuente. Recibe una bienvenida de héroe. Los amigos le regalan dinero y droga. Nunca había visto crack. Nunca había visto cocaína en polvo. Scott intenta reformarse y encuentra un trabajo donde le pagan el salario mínimo. Pero la tentación de ganar dinero rápido y fácil vendiendo crack en las calles es demasiado fuerte. Entraba a trabajar a las 10:30. Esa fue la primera noche que vendí crack y empecé a venderlo a las 6 de la tarde. A las 10 ya había ganado $4.000. Y supe que no me presentaría al trabajo. Esta forma fumable de cocaína es el sueño de todo traficante de drogas. Barata de comprar y sencilla de elaborar. Yo no sabía nada de nada. No sabía cómo venderla ni cómo cortarla. Y desde luego no sabía cómo convertir el polvo en roca. Pero aprendí rápido. Es tan fácil como hervir un huevo. Sí, señor. Agua hervida, una jarra, bicarbonato. Y se pega en el cristal. Así de sencillo. Tan fácil que hasta un niño puede hacerlo. Para satisfacer la insaciable demanda de crack, las bandas organizan mercados de droga en South Central. El crack, que toma su nombre del sonido chisporroteante que hace cuando se fuma, proporciona una subida corta e intensa, lo que deja a quien lo consume con unas ganas desesperadas de seguir fumando. Wayne Caffey, de la unidad antibandas de la policía de Los Ángeles, es testigo del aumento de la criminalidad provocado por el crack. Aumentaron los atracos, los robos en casas, los robos de automóviles. La gente enganchada a la cocaína en roca hace lo que sea por conseguirla. Y muchos vendieron todo lo que tenían. Había gente que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para conseguir el dinero. Algunos le robaban el gato al vecino y lo vendían para poder comprar cocaína en roca. El Blood T. Rogers es testigo de cómo su comunidad se deshace cuando el crack asola su barrio como si fuera un huracán. Te pones en una esquina a vender crack, sexo o hierba, y de pronto, un chaval de 13 años gana en una semana más que su madre en todo un año. Ese chaval se convierte en el cabeza de familia. Y su madre se convierte en su mejor cliente. Algo falla cuando pasa esto. Cuando una madre me deja a su bebé y me dice, voy abajo a por el resto del dinero, vuelvo enseguida. Y me deja 10 días con el niño. Por una roca de 25 pavos. Es que algo va mal. El policía Tony Moreno percibe que el crack está cambiando la actitud de las bandas. Los pandilleros que se convirtieron en buenos empresarios, en buenos traficantes de droga, se distanciaron de la vida de las bandas. Porque la vida de las bandas ya no les interesaba. Si estás ganando $10.000 a la semana, no te sale a cuenta enzarzarte en un tiroteo en una fiesta o en un parque.
No tiene sentido, porque ya están ganando dinero y ese es ahora su objetivo. Al tiempo que cambia su objetivo, también cambia la estructura de las bandas. Sus miembros se sirven de la fortuna que están amasando para vivir como las estrellas de Hollywood. De pronto empezamos a ver a Crips y Bloods con dinero. Se compraron cochazos, hablamos con ellos, registramos sus casas y encontramos fotografías. Y se les veía en Hawái, en Aspen, Colorado, esquiando. ¿Qué está pasando aquí? Pandilleros convertidos en traficantes ricos pueden ahora permitirse que sea otro quien haga el trabajo sucio. Se apartan de la vida de las bandas. Pero mantienen su relación con ellas porque pueden necesitar que les hagan un trabajo o que les muevan un cargamento de droga. Si tú eres el líder de una banda, yo puedo pedirte que te ocupes de esto o de lo otro. Y tú, como líder de la banda, utilizas a tus hombres para ese trabajo. Ahora que las bandas callejeras se han convertido en ejércitos privados, la violencia se dispara. Superó el nivel de violencia relacionado con lo que algunas personas llaman el crimen organizado. Se dedicaban a ganar dinero y a blanquearlo, y hacían de todo. Asaltos a casas, atracos a otros traficantes, secuestros. No era infrecuente que se cometieran secuestros. Secuestraban al hijo de un traficante y pedían 2 kilos de cocaína como rescate. Para defender sus lucrativos negocios, las bandas abren casas de crack fortificadas. La casa de crack cuenta con ventanas con barrotes y puertas de acero impenetrables y funciona como una máquina expendedora. Rocas de $5, de $10, de $20. Entregas el dinero a través de una abertura y recibes la droga. En su interior, los traficantes procesan el crack a partir de ladrillos de cocaína de 1 kilo. En la calle, 1 kilo de cocaína recibe el nombre de un pájaro. Cuando cocinas un pájaro de cocaína, cuando conviertes un pájaro de cocaína en polvo, en crack, el olor que desprende es tan fuerte que te colocas solo de olerlo. La cocaína en polvo está en la mesa y todo el mundo está esnifando cocaína. Y hay armas, AR-15s, choppers, que son los AK-47. Todo el mundo tiene una pistola de 9 milímetros o una 45. Lo que hay dentro es como un pequeño ejército. Colocados con su propia mercancía y con mucho dinero en el bolsillo, las bandas pueden ahora permitirse el lujo de comprar las armas más modernas. No os perdáis esto. Esta es una carabina M1 de 32 disparos. Podría destruir el Parque Lewis con ella. Podría matar a 32 personas si no fallara un tiro. Y esta es igual. Tengo 2 de estas. En lugar de tener una pistola barata de 5 disparos, ahora aprietan el gatillo y disparan una ráfaga de 20 tiros. Y esos 20 tiros vuelan por todas partes. Así que cada vez hay más víctimas inocentes. South Central es ahora tan peligroso que los vecinos duermen en la bañera para no ser alcanzados por una bala perdida. En 1987, en Los Ángeles, se comete un homicidio relacionado con las bandas cada 24 horas. Pero la guerra entre las bandas tiene que llegar a los barrios de clase media para que la ciudad de Los Ángeles exija que se tomen medidas. A mediados de los 80, el crack es una epidemia que asola Los Ángeles. Los Bloods y los Crips, bandas callejeras de afroamericanos, están inmersos en un círculo vicioso de violencia y asesinatos por el control de la droga y el territorio. Hasta ahora, el sangriento conflicto no ha rebasado los límites de South Central. ...30 de enero de 1988... sábado noche en el acomodado barrio de Westwood Village. Karen Toshima, una artista gráfica de Long Beach, está en la ciudad celebrando un ascenso laboral. Tras cenar con una amiga y mientras paseaba, se ve sorprendida por un tiroteo entre 2 bandas rivales. Atrapada en el fuego cruzado, Toshima recibe un disparo en la cabeza. Muere en la acera.
El tiroteo horroriza a los angelinos de clase media. Ahora saben que la violencia de las bandas puede estallar en cualquier parte. La ciudadanía exige que la policía tome medidas. 9 de abril de 1988. Daryl Gates, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, lanza una operación contra las bandas. Él la llama Programa de Desarrollo Cultural. Les dije a mis agentes que tenían que decirles: queremos que os desarrolléis. Así que os vais de la ciudad u os empujaremos hasta el mar y os meteremos en la cárcel. Eso es lo que os espera, así que largaos de la ciudad. Les dije que el martillo estaba cayendo y que íbamos a utilizarlo. Gates despliega 1000 agentes de policía por las calles de South Central. Nos dieron órdenes expresas para que saturáramos la zona. Teníamos órdenes de acabar con las bandas e identificar y detener al mayor número posible de sus miembros para limpiar las calles. En el primer fin de semana, la policía detiene a casi 1500 personas al implementar la política de tolerancia cero de Gates. Cruzar la calzada imprudentemente, conducir sin carné, no respetar el toque de queda. Recorríamos la comunidad buscando a las personas que causaban problemas y quebrantaban la ley y las deteníamos. Las bandas sienten la presión de la policía. Muchos huyen de la ciudad para no caer detenidos. En un primer momento, la operación policial es considerada un éxito. Encerramos a muchos pandilleros, a todos aquellos que no entendieron nuestro programa de desarrollo cultural. Se acabaron los tiroteos y los crímenes. Podías pasear por la calle sin que nadie te molestase. La gente estaba encantada. Mientras que a algunos ciudadanos les agrada ver la retirada de las bandas, muchos lo consideran una represión racista, similar a la brutalidad vivida en los disturbios de 1965 en Watts. Estaban acorralando a la gente. Daba igual que pertenecieras a una banda o no. Si te pillaban en la calle entre el jueves y el sábado, te introducían en la base de datos como miembro de una banda. La falta de colaboración de la comunidad dificulta aún más el trabajo de los policías. Por desgracia, también se produjeron detenciones de personas inocentes. Los policías interceptaron y detuvieron a personas inocentes, lo cual creó cierto descontento. Se llegó a crear una gran fractura entre la policía, nosotros, que se suponía que teníamos que proteger a esas personas, y la gente de la comunidad, que se suponía que debía confiar en nosotros. Perdimos su confianza. Gates recibe un aluvión de críticas. Me bombardea la corporación municipal, me bombardea el alcalde, me bombardean desde todas partes. Yo estoy haciendo lo que puedo por reducir el problema, pero no hago más que recibir críticas de la prensa y desde las esferas políticas. Y me acabo hartando. Me estoy esforzando en solucionar un problema, pero tengo que cancelar la Operación Martillo y la actividad de las bandas vuelve por donde solía. Y la comunidad, porque había buena gente, se siente desamparada al ver que se cancela la operación. Tras practicar cerca de 25.000 detenciones, la guerra de Gates contra las bandas llega a su fin. En cuanto se retira la policía, los tiroteos se multiplican. La vida en la ciudad de Los Ángeles es un infierno. Se ha cometido un número récord de asesinatos en julio y agosto. Aquila Sherrills tiene 12 años cuando se une a los Crips de la calle Grape de Watts. Pero abandona su hogar del barrio de viviendas subvencionadas de Jordan Downs cuando cambia la vida en las calles por la universidad. Fue casi una intervención divina, pero pude escapar del barrio. No tenía ningún interés en volver a casa. Cuando llegaban las vacaciones no iba a casa, me quedaba en el campus. Todo el mundo se iba y yo me quedaba en mi habitación, porque cada vez que llamaba a casa habían disparado o matado a alguien. Además, mi hermano andaba con las bandas y vendía drogas y todo eso, y acabaron pegándole un tiro. Sherrills reacciona convirtiéndose en activista comunitario.
Regresa a su barrio de Watts y empieza a trabajar para conseguir una tregua entre bandas rivales. Pensamos que si conseguíamos alcanzar un tratado de paz entre los barrios de Jordan Downs y Nickerson Gardens, esa paz y ese movimiento podrían tener un efecto dominó en el resto de los barrios. Sherrills se enfrenta a un duro reto. Tras casi 20 años de asesinatos y caos, hay mucho odio y rencor. Aunque todos estábamos de acuerdo en que era una buena idea y en que debíamos conseguir la tregua entre todos, nadie dio el primer paso, ni se significó. Por fin un rayo de esperanza. Los Bloods y los Crips empiezan a hablar. Pero las esperanzas de paz se ven amenazadas debido al juicio a 4 agentes de policía acusados de apalear a Rodney King, un conductor negro. Después de 20 años de guerra en las calles de Los Ángeles, un pequeño grupo de Bloods y Crips está negociando una tregua en Watts. Pero el 29 de abril de 1992 se trunca la esperanza de una paz duradera. A stunning verdict from Southern California. The jury in the Los Angeles police brutality trial has just reached its verdict. The jury found the defendants not guilty on all the charges and declared a mistrial on the one charge that they were hung on. Gershon Scott no da crédito a lo que ve por televisión cuando los 4 policías son absueltos de la brutal paliza propinada a Rodney King. Mi reacción fue, vamos a destrozarlo todo, vamos a destrozar Beverly Hills. Aquella fue la gota que colmó el vaso. Y salimos a la calle. Los disturbios estallan en la avenida Normandy cuando la banda de Scott saquea una licorería. Cuando llega la policía, la multitud vuelca su ira sobre ellos. Lo que empezó siendo un intercambio de gritos e insultos degeneró en una lluvia de piedras, ladrillos y botellas sobre la policía. La multitud se muestra tan hostil que la policía debe retirarse por su propia seguridad. Y nos quedamos allí, en la esquina de Florence y Normandy, como si hubiéramos derrotado a la policía. A partir de ahí, toda persona que pasara por esa intersección y no fuera negra, tenía problemas. Los miembros de las bandas sacan a los conductores de sus coches, los apalean y les roban. Son las 18:45. El camionero blanco Reginald Denny se aproxima a la intersección sin saber que han comenzado los disturbios. Se aproximó a la intersección al volante de un camión enorme y paró. Entonces le sacaron del camión y le dieron una paliza cruel e innecesaria. Un compañero Crip de Scott, Damian Football Williams, golpea a Denny con un ladrillo. El sonido del ladrillo al impactar con su cabeza me hizo alejarme de allí. Aquello no estaba bien. No estaba nada bien. Asqueado por tanta brutalidad, Scott decide no seguir participando en los disturbios. Abandona la zona y vuelve a casa. By nightfall, South Central Los Angeles was ablaze. Not since the Watts riots of 1965 has this city seemed so out of control. Durante 6 caóticos días, las llamas se apoderan de South Central. La paz solo se restablece cuando llega la Guardia Nacional. En el caos han muerto 53 personas y hay 2.000 heridos. Se han destruido más de 100 edificios y los daños superan los $1.000 millones. Milagrosamente, Reginald Denny sobrevive a su brutal agresión.
El amigo de Kershaw, Damian Football Williams, es juzgado y condenado a 10 años de cárcel por su agresión. Cuando se enfrían las cenizas de los incendios, los Bloods y los Crips llegan finalmente a un acuerdo. Unidos tras los enfrentamientos con la policía, declaran una tregua provisional. We, as the Bloods and the Crips, have joined together without any problem from the police, the media, and the Bloods and Crips as one. We'll be able to give back to the parks, recreation, and the rest of the community can live without, so the community can live without fear. Los vecinos de South Central pueden volver a pasear por sus calles. Aquí Serrils, uno de los arquitectos de la tregua, comprueba que se ha producido un gran cambio en Watts. El Tratado de Paz cambió la calidad de vida del barrio. Las abuelas empezaron otra vez a pasear por las calles, los niños volvieron a los parques. Muchos hombres empezaron a ejercer de padres de sus hijos por primera vez. Nacieron muchos bebés gracias a la tregua. Al mismo tiempo que los miembros de las bandas de South Central son conscientes de la futilidad de su estilo de vida, Estados Unidos dota de glamour la cultura de las bandas en películas, moda y música. Antes nadie quería ser de Compton o de Watts. Ahora ves a niños blancos con las gorras ladeadas. Todo el mundo quiere ser del barrio porque tiene un aura romántica. Como si en el barrio existiera una libertad que en realidad no existe. Los Bloods y los Crips exportan la violencia y las drogas por todo Estados Unidos. Ahora todos quieren formar parte de esta familia, de esta mentalidad, de esta actitud, de esta cultura. Ahora hay Bloods y Crips blancos, hay Bloods y Crips asiáticos, hay Bloods y Crips hispanos. Es demencial, es una desgracia, es algo que esta sociedad jamás pensó que pudiera ocurrir, pero está ocurriendo y hay que hacer algo. Y hay que hacerlo ya. En Los Ángeles, muchos miembros veteranos de las bandas han cambiado de vida por completo. Kershaw Scott se ha convertido en portavoz de las bandas y trabaja por lograr la paz. Ha abandonado a las bandas por su hijo. Tenía que darle algo mejor a mi hijo. Tenía que darle algo mejor que Los Ángeles. Tenía que darle algo mejor que la muerte. Pero la cultura de las bandas tiene un atractivo mortal. Scott no ha podido impedir que su propio hijo acabe en la cárcel. Se relacionó con quien no debía y se vio inmerso en la vida delictiva. Yo me sentí impotente. He recorrido todo el país, he estado incluso en el extranjero intentando ayudar a otros chicos y a otras personas. Intentando salvar vidas. Pero no pude salvar a mi propio hijo. Es algo con lo que vivo a diario, todos los días, todos los días. En la actualidad, el Blood T. Rogers trabaja como mediador social y entrena un equipo de baloncesto en el que los Crips y los Bloods han cambiado las pistolas por el balón. Lo que más lamento es que lo que creé fue una plataforma para la muerte. Y siento remordimientos por la gente que murió creyendo en lo que yo creía. Porque con el poder de la vida y la muerte en mis manos, no tengo poder para devolverles la vida. Hoy, gracias a los mediadores sociales y a la mejora de las relaciones entre la comunidad y la policía, la tasa de homicidios en Los Ángeles está en su nivel más bajo desde 1970.